Atentos saludos amigos de El Observador. Vamos con una entrevista. Está con nosotros el coronel José Hidalgo. Le hemos invitado en calidad de analista, como militar en servicio pasivo también, para hablar acerca de la coyuntura que hemos vivido los ecuatorianos. Momentos de tensión, momentos difíciles, momentos hasta de terror, podríamos decir. La gente está asustada. Y es necesario darles unas palabras de orientación con alguien que conoce un poco más de la materia. Así es que en la parte inicial, su saludo, buenas noches, coronel. Gracias, hermano Gustavo. Aquí estamos siempre para poder aclarar, para poder dar una información más veraz y concreta pues, de los hechos, especialmente lo que estamos viendo ahora en el ámbito nacional, donde estamos bajo un estado de guerra. Y justamente hoy día, acabo de terminar un diplomado en operaciones contra terrorismo. Justamente coincidió la situación que estamos viendo con el país. Esto hace ver un poquito más allá las cosas de lo que se puede ver en la actualidad, lo que estamos viviendo, no solamente a nivel país, sino a nivel mundial, todo este tipo de actos. Y justamente usted mencionaba algo, ¿no? Que decía algo que nos infunde temor. Y justamente de ahí sale la palabra y las operaciones terrorismo, causan el terror, causan esa zozobra en la gente, la incertidumbre, la inquietud, el temor de salir a la calle, el temor de estar en un ambiente donde puede ser presa fácil de cualquier acto delincuencial que hacen los terroristas. Y aquí yo sí aplaudo de que, aunque un poco tarde, el gobierno haya declarado a todas estas bandas delincuenciales, narcodelincuenciales, como terroristas, porque estos ya han venido causando estos actos de terrorismo desde hace mucho tiempo atrás. ¿No? Desde Nadie mucho ha hecho tiempo atrás, nada o ¿no? una acción concreta, por eso es que ha ido avanzando la situación. Así es, entonces como no ha habido este pronunciamiento de declarar por parte del Estado, como lo ha hecho, por ejemplo, Gran Bretaña, ¿no? Al grupo Wagner, un grupo terrorista paramilitar que lo declaró en septiembre del 2023, lo declaró como un grupo más amenaza mundial y amenaza para Inglaterra. Tiene 79 grupos identificados en el mundo como grupos terroristas, grupos antagónicos que atentan a la seguridad del Estado. Acá en el Ecuador ahora han hecho una disposición de 20, si no me equivoco, 25 grupos, 22 o 25 grupos, donde identifican y los han determinado que son grupos terroristas, grupos que están afectando a la inseguridad ecuatoriana, al Estado ecuatoriano y tratando de imponer su ley. Entonces aquí tiene que tener una mano fuerte el gobierno y desde luego yo felicito la acción del presidente Noboa de haber dispuesto ya de que si es que no había ese título de calificarlos como terroristas, las operaciones militares no entran en este ámbito. Pero a raíz de que se aclaró eso, pues justamente entró el plan militar de operaciones militares en el territorio ecuatoriano. Y debemos decir, ¿no?, que a través de un decreto, el presidente Daniel Noboa declaró el conflicto armado interno en Ecuador. Esas son las palabras exactas, conflicto armado interno, con lo cual se dispone la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para garantizar la soberanía e integridad nacional. Coronel, ¿qué implica estas palabras, conflicto armado interno? Al decir conflicto armado interno quiere decir que la acción, las operaciones militares entran en rigor, entran en vigencia, el uso del armamento letal y entran a primar las operaciones militares. Es decir, la capacidad operativa de Policía Nacional ha sido sobrepasada y tiene que ingresar ya con operaciones militares, ingresa a Fuerzas Armadas para hacer todo tipo de acciones para neutralizar en este caso al enemigo, ¿no? Y aquí es donde se vienen muchos términos de lo que hoy se conoce como la guerra híbrida o la guerra asimétrica, porque este término es porque no se le conoce al enemigo, o sea, no nos estamos enfrentando, voy a poner un ejemplo para entendernos un poquito, un batallón ecuatoriano con un batallón, ¿cómo era el conflicto con el Perú, por ejemplo? Sabíamos que nos enfrentábamos a 2 o 3 batallones de peruanos, ¿no? Entonces, sabíamos dónde está el enemigo, la ubicación, quiénes son. Nos identificamos con uniforme propio de cada país, pero en cambio en este tema del terrorismo es gente que anónima, podemos tenerla calada, ¿no? Y son los que causan justamente el terror con estos actos. Mire, vimos las escenas
lo sucedido en TC Televisión. Algo nunca antes visto. Nunca visto en el mundo. Creo que Hasta donde yo conozco que hay una escena así, en el mundo, haber estado transmitiendo un canal de televisión y ese rato exista una interrupción. que yo me acuerde de mi experiencia, en realidad no se me viene a la mente. Lo que yo he estudiado no he sabido un tema de este caso, por eso que hemos visto en películas, o sea, y sí. Yo también lo vi y como que me resistía a creer, decía, estoy soñando, es verdad, es broma, o sea, muchas cosas, o sea, yo me resistía a creer, coronel. Claro, que a mí también me llamó la atención que estaba viendo noticias, creo que fue alrededor de las 2 de la tarde, que justamente TC Televisión se extiende un poco más allá de las otras televisoras, ¿no? Uh-huh. Y me llamó la atención porque fue un corte violento. Usted estaba entonces viendo la señal abierta. Estaba justamente viendo. Bueno, yo vi en redes sociales, pero usted ha estado viendo justo. Yo estaba viendo las noticias de ese rato. Uh-huh. Y me llamó la atención. ¿Estaban dando una noticia, alguna situación? Sí, estaban justamente un plano de noticias, porque ellos después del noticiero dan un segmento complementario de noticias, uh-huh. Y justo en ese momento fue una interrupción violenta, o sea, se vio gente que se cruzó por ahí y empezó... La bulla, ¿no? Una bulla, o sea, fueron imágenes así, ¿cómo le digo?, imprevistas, que me llamó la atención, y que después de unos segundos, cuando ya se vio que ya vi uno que entró con una pistola, o un revólver que fue el primerito que yo le vi, pues dije... Esto no es normal. ¿Qué pasa? Dije, no es normal, pues, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas a uno le pone en ese estado de atención a ver qué es lo que está pasando. Ya un ataque de esto es un ataque terrorista, el cual no se puede dejar pasar. Hay que nombrarlo con el término... Con el término que corresponde, el terrorismo, ¿no? Por eso digo, la acción inmediata... como digo, hay que nombrar los términos que corresponden. Una cosa es ser un delincuente común, ladrón, qué sé yo, pero el terrorismo, podemos decir que es un grado más avanzado. Claro, es uno de los grados más elevados de los actos delincuenciales de estos grupos. ¿Por qué? Porque el terrorismo justamente causa ese terror. Mire, las imágenes que se ven en los camarógrafos, de la gente que fue sorprendida en ese momento, pues es algo que a uno a una persona que no tiene ese entrenamiento, que no sabe qué es lo que pasa, pues obviamente le puede llamar. Yo he visto comentarios, obviamente, pues. He visto comentarios en las redes sociales, y por eso es que a mí no soy amigo yo de estar pegado a esas cosas, porque empiezan a salir los críticos de las cosas. Empezaron a hablarles de cobardes, hay un no sé qué función tiene, pero que pone las manos, hay otro que está arrodillado, hay mujeres que están gritando, y empiezan a poner comentarios absurdos de decir que cobardes, que no pueden defenderse, que sí, que yo quisiera verles en una acción de ese tipo, a ver qué hacen. Entonces, eso más o menos es como cuando vemos un partido de fútbol, ¿no? Una cosa es el que está en la cancha y otra que está de espectador y dice, pero maleta, no patea duro. Sí, exacto. Es un comentario de un espectador. ¿Y qué hace mal a la sociedad? ¿Por qué se le contamina al otro y empiezan a discernirse muchas cosas? Igual han hablado contra los militares, ¿no? Hay gente que inclusive me dio hasta iras y contesté a un X persona de un chat, porque preguntaron, ¿y los militares? Y por ahí contestó alguien, dice, se están maquillando. O sea, qué ridículo, así es la gente. Ahí se indignó usted. Así es la gente, porque es indignante, porque siempre han estado, especialmente los críticos de Fuerzas Armadas, han estado hablando contra las Fuerzas Armadas, indicando que solamente pasan jugando vóley, que solamente pasan en los cuarteles, y eso no es así. Ahí están los militares. En las operaciones de ayer ahora, ya se encuentran detenidos 320 de estos terroristas, y 5 están abatidos, ¿no? Igual dijeron por ahí un comentario pero 5 son pocos. El hecho de entrar a una guerra, la guerra tiene principios de la guerra. Y uno de los principios que se opera aquí son los principios, la guerra está basada en el arte de la guerra de Sun Tzu. Uno de los principios dice entrar a la guerra sin combatir, o ganar la guerra sin combatir. Uh-huh. O sea, hay que ganar con inteligencia. Y la operación que realiza la Policía Nacional ahí, al rato de tomar el control del canal de televisión, pues yo le veo una operación muy, muy tinosa, muy mantenida la mesura. ¿Para qué? Para evitar justamente derramamiento de sangre. Innecesario. Innecesario.
Es Claro, o sea, no innecesario. porque está en estado de guerra va a entrar a masacrar, Así es. sino tiene que hacerlo con técnica. Hay que Ese hacerlo mismo es con, el exacto, con profesionalismo. conocimiento, con criterio, con técnica especial. Ese es el profesionalismo Así justamente, es. pues, ¿no? Así es. Por eso nos preparamos, los militares tenemos esa preparación de justamente saber qué vamos a hacer en un momento dado, saber que tenemos una disposición clara, sabemos que hay unas normas de comportamiento que están basadas justamente en el derecho internacional, ¿no? Humanitario. Entonces, todo eso son las cosas que el militar, el policía tiene que tener en la cabeza, porque una mala actuación también puede causar los efectos adversos. Ujú. Entonces, esa operación realizada, una operación digna de felicitar, de saber que se hizo un rescate de todos los trabajadores de TC Televisión, se hizo sin un disparo, se hizo con una correcta operación tanto externa como interna y se logró la detención de 13 delincuentes, 13 terroristas, entre ellos dos menores de edad, Qué pena. que tienen que ser juzgados. Para mí, decir que hay una, si no me equivoco, la sanción es de 10 a 13 años, no debería contemplarse, debería Aplicarse. ser más. O bien aquí debería ponerse la cadena perpetua para que este tipo de actos sean dados con la severidad del caso, porque no pueden atentar un grupo de delincuentes, atentar contra la seguridad de 18 millones de ecuatorianos, quitar la paz, ponernos en zozobra y tener que mover todo un aparataje estatal contra estos delincuentes. Ahora, con todo lo que ha pasado, hemos dado que hablar a nivel internacional y Claro. mundial. Y algo que se me ha venido a la mente es que en mi vida, y que nadie me ha contado, y de acuerdo a lo que hemos visto, estudiado en la historia, no creo que nunca ha ocurrido una situación a nivel interno. Es decir, ha habido guerras, ha habido muchas guerras, recordemos, ¿no? La guerra de Paquilla, la guerra del Alto Cenepa, que fue del siglo pasado, o para que sea el Ecuador independiente, fue un proceso de guerra, la batalla de Tarqui, el primer grito en el 10 de agosto, y por eso celebramos esas fechas como el 24 de mayo, la batalla del Pichincha. Siempre ha habido guerras, pero las guerras han sido entre enemigos identificados y en las fronteras. En las fronteras. Nunca se ha visto una guerra, pero adentro del Claro. país. Es una situación que por primera vez está pasando. Mire, si hacemos un poquito de historia, más o menos remontémonos al año 86, 85, 86 por ahí, cuando aparecieron las células de Alfaro Vive. ¿Ya? Alfaro Vive Carajo, y en la Sí, presidencia me de León Febres acuerdo. Cordero, se dispuso la acción inmediata de la Policía Nacional y la neutralización de esa gente. Y así fue. A Dios gracias, de esa época para acá se ha Se ha cortado controlado, ¿no? esa raíz que estaba ya incipiente aquí en el Ecuador, ¿no? Porque hay unas fases de la guerrilla que se llama una fase latente incipiente, Y va ¿no? avanzando. Y esa ya estaba ya en Con camino, Alfaro ¿no? vive. Con Alfaro Vive. Y mire que de ellos han llegado a ser asambleístas. Acá en el Ecuador lo que se ha implantado es la desestabilización y tratar de sacar al gobierno que no les permite a la narcodelincuencia, ojo aquí es la narcodelincuencia la que está atrás de todo esto. Y la narcodelincuencia, estoy hablando de narcopolíticos, estoy hablando de narcotraficantes, estoy hablando de microtraficantes y estoy hablando con esa gente que tiene el interés aquí en el país de causar este caos para dominar políticamente al Estado. Incluso con la complicidad y el acompañamiento de otras instituciones y me atrevería a decir que con el conocimiento y la complicidad posiblemente de ciertos medios de comunicación. Es que mire, justamente ese es el aparataje y el poder económico que tienen para hacerlo. Mire, si no me equivoco, fue ayer o antes de ayer, en la frontera de Guaquiras, detuvieron a la gente que trabaja ahí pasando los carritos con sacos de cebolla, de limones, que generalmente hay ese tráfico de cebolla paiteña acá al Ecuador, ¿no? Porque allá es mucho más barato que acá en el Ecuador. Lo mismo los sacos de limón. Y detiene la policía peruana a un carro de estos y dentro de esos sacos de limón y de cebolla encuentran bultos. Llegaron a encontrar alrededor, si no me equivoco, eran como 13.000 cartuchos de diferentes calibres. O sea, el armamento viene del Perú, la droga viene de Colombia,
Pasa al Ecuador, pasan armas, pasa droga, aquí es el centro de acopio y aquí es donde se forma absolutamente todo. Aquí es donde tenemos las mafias enquistadas en los, yo diría, casi en todos los estamentos del Estado. Y esto no es de recién. Justamente la Constitución de 2008 diseñaron para proteger a los delincuentes y todos los derechos humanos. Yo soy miembro de los derechos humanos, pero yo no estoy a favor de que los derechos humanos sean dados a los delincuentes. Ahí están los que tienen secuestrados a los agentes penitenciarios y algunos policías. ¿Qué están pidiendo ahora? Que se respeten los derechos humanos del delincuente. ¿Dónde estamos? ¿A qué punto hemos llegado? De que estos delincuentes, unos cuantos delincuentes, quieran poner de rodillas al gobierno. No. Por eso la acción tomada inmediata de dar y disponer el estado de guerra interna es lo mejor que pudieron haber hecho. Y yo aspiro, que en poco tiempo se corte de raíz todo esto, el Ecuador regrese a ser lo que era antes, una isla de paz, una isla de tranquilidad, una isla donde usted caminaba tranquilamente por donde quiera. Ayer, justamente, luego se suscitaron estas cosas, no sé si usted se dio cuenta aquí en el Puyo, 6 de la tarde y ya estaba casi una gran mayoría de locales cerrados. Yo fui por el centro por un asunto personal. Y ya había a las 5:30 ya tenían los locales a media puerta. Así es. Entonces, fíjese cómo causa este tipo de acciones, cómo causa o cómo influencia en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito moral, cómo disminuye la capacidad del Estado. De la salud mental, diría yo, porque causa un efecto psicológico. Mire, yo escuché a unos niñitos decir, mami, están disparando, mami, están disparando. Entonces, como que están viendo una película. Mire, hay un estudiante en Guayaquil, una jovencita de un colegio X, que delincuentes, porque son una tira de cobardes. Se sienten gallos, se sienten buenos cuando están con armas o cuando están metidos alguna sustancia en su organismo para hacer este tipo de cosas. Pero si estuviesen solos o sin armas, a veces actúan. Entonces se esconden tras las pandillas, se esconden tras de un grupo de delincuentes. Son montoneros, ¿no? Para decir, somos así se envalentonan. ¿no? Mire las imágenes que están en el canal de TC, de acercarse con granadas de guerra, con explosivos. Hay unas, no sé si a la gente le puede identificar, ven unos como tubitos largos rojos. Esos son explosivos que se utilizan en las minas. ¿Dinamita? Dinamita de alto poder. Eso ya es... Pistolas, revólveres, armas de grueso calibre, de largo alcance. Pues están armados para hacer esto. Y sin embargo, son los que dicen y amenazan al Estado. Que somos esto, que somos esto. Y ellos quieren poner sus condiciones. Que somos 20,000, que somos eso. Esa es una parte de tratar de impregnar en la sociedad. Ganarle psicológicamente, exacto. Ganar psicológicamente y de ponerles el temor. Acá tenemos lo contrario. Acá tenemos unas fuerzas armadas, una policía nacional, que aunque la policía ha tenido estos elementos mal formados, mal direccionados y en complot con la narcodelincuencia, como fue el ex director, ojo, haciendo un paréntesis aquí, el ex director del SNAI, quien rige todas las cárceles del país, el general Pablo Ramírez, que estuvo de director del SNAI, y cuando estuvimos todos los militares en los centros de privación de libertad, cuando él entró, nos sacó a toditos los militares. Ahora me doy cuenta por qué ha sido, por qué lo sacó. Hubo una urgencia de sacar a toditos los militares, no quedó uno solo en ninguna institución del SNAI, uno solo. Luego de eso, salió estuvo cerca de un año en esa dirección. Sale de director nacional de antinarcóticos. Estuvo en esa función, ahora lo sacaron y le ponen director nacional de inteligencia a la Policía Nacional. Es decir, le dieron todo un poder a un general. ¿Por qué? Ahora me doy cuenta, metido en el caso Metástasis, ¿por qué sacó a los militares y cuáles eran las intenciones? Porque nosotros era imposible de que nos quieran debilitar o nos quieran comprometer
con lo que vimos aquí en el SNAI y vimos toda esa podredumbre que hay dentro de esa institución. Porque para mover una carpeta tiene que haber dinero. Si no, no mueven la carpeta de alguna persona privada de la libertad. O hacen los arreglos para mover a como dé el lugar, a como les acomoden a los capos de la delincuencia. Ahí está el caso de Fito. ¿Cuántas veces ha salido Fito? ¿Cuántas veces lo han tratado como rey? Ahí están la celda que demostraron cómo era. Es increíble, increíble. Más bien tratado que uno. Mire, cuadros pintados, el techo pintado como que fuese un mar, con los colores que a él, me imagino que le gusten a él, que esté bien pintadito, con ducha propia, ducha caliente, refrigeradora. Mejor que Hilton Colon. O sea, estaba por eso es lo que no quieren salir de ahí. Estaba mejor que en el hotel, en el Hilton Colón. Esos son los capos, esos son los que dominan, esos son los que cuando les trasladan o les buscan trasladar de un lugar a otro, arman los relajos. Y analizando un poquito más allá las cosas, no es que solamente es por ese hecho. Hay hechos del tema político que estaban por explotar. Y uno de esos era el computador de Glass. Y justo ahí, problemas, todo el relajo en las cárceles, toda esta problemática que se presentó. Entonces está esto fríamente calculado. Es calculado, es programado. Bien. Por eso digo, hay que analizar las cosas a los conciudadanos que tengamos ese criterio de hacer un análisis del porqué de las cosas. No solamente porque aparecieron ahí un grupo de delincuentes a meterse al canal. Claro, Esta es una pantalla que le ponen aquí para taparla de acá o para hacer alguna cosa por aquí, mientras la gente está preocupada viendo acá. Claro, le están poniendo un distractor. Claro, es un distractor, exactamente, son distractores. Y esto ha pasado casi todo el tiempo. Cuando han habido estas masacres en las cárceles, ¿dónde más pueden hacer relajo? En las cárceles. Porque tienen a la mano todo. Tienen armamento, tienen gente, tienen la misma complicidad con los guardias de la seguridad penitenciaria. No hablo por todos, ¿no? Pero sí. Sí, se ha escuchado. Sí conozco porque yo estuve en el sistema. Yo conozco toda esa situación. ¿A qué se refieren? Claro, yo estuve director acá en Pastaza. Usted estaba de director del Centro de Detención Provisional de Putuimi. Así es, yo fui director hace un poco más de un año. Entonces conozco el sistema, cómo funciona. Por eso estoy hablando. Fíjese que sí, hemos escuchado casos, es verdad. Dentro del cuerpo de vigilancia del sistema penitenciario, hace creo que un poco más de un año, encontraron a dos agentes, entre ellos mujeres, que llevaban en las bastas de los pantalones, llevaban munición adentro a los centros de privación de libertad. ¿En dónde? En la Tacunga. En otra donde estaban justamente en la celda de Fito, si no me equivoco, o en alguna parte, dos mujeres de las agentes de seguridad penitenciaria, bailando el reggaetón con Fito y otro compinche que estaba por ahí. Es decir, se da cuenta cómo es la complicidad, cómo les ponen en la mano a la gente aquí. Tras de eso no es que le dicen, venga a bailar acá al lado mío. No le dicen, ya hay una camaradería. Aquí hay este movimiento. Y que empieza con el soborno. Mire, todo lo que se ha visto en el caso Metástasis. Cómo tenían los contactos Leandro Nodero, que yo sigo con la gran duda de que él esté muerto. Sigo con la gran duda. Y espero que Cristian Zurita, que ha pedido la exhumación de los restos, ojalá lleguen así, porque hasta donde yo tengo conocimiento han dicho que no saben dónde está enterrado. Qué raro. Qué raro, ¿no? Pero ya nos van dando indicios de cómo manejan el sistema. Y esto no sería nuevo, ¿no? Ya es un truco que desde hace tiempo se utiliza eso de hacerse el muerto. Claro, él mismo se hizo el muerto en Perú. Ya con COVID. Se hizo el muerto. Claro, no ve que el Perú le buscaba a él. Pero se hizo pasar por muerto y salió y desapareció y apareció acá en Ecuador. Es que con plata, caramba, usted puede comprar un certificado de muerto, de cambiarse el nombre. Son hábiles, ¿no? Es justamente, por eso llegan a decir que son capos, porque son hábiles, hábiles para hacer cualquier artimaña y para desaparecer o aparecer el rato que ellos quieran. Espero que
se llega a la conclusión y se llega a definir exactamente si ese señor fue parte de los muertos de las revueltas en las cárceles, pero tenemos que saber, los ecuatorianos necesitamos la verdad, porque nos dejan esa gran duda, esa gran zozobra, y ahora con la fuga de Pico, de Colón Pico, también como que se interrelacionan dos cosas, ¿no? Dos grandes capos fugados casi al mismo tiempo, el uno un día y el otro día. Está ¿Cómo? interconectado eso. ¿Cómo? Tiene que haber una No puede ser complicidad de alguien. coincidencia. O sea, no pueden salir así porque hicieron un túnel de la noche a la mañana, no. Y ellos no se fueron por No, túneles. ellos salieron por la puerta diciendo, nos vemos. Nos vemos, bye bye. Ya Fito ya salió una vez, lo recapturaron. Ahora que le cambiaban a La Roca, pues se armó el escándalo y armaron la gran trifulca. Y justo ese momento, el caso de la computadora de Glass. O sea, Todo está hay que interrelacionado. ir uniendo cabos para entender las cosas. Como si se tratara de un rompecabezas. Ese rompecabezas político, de la narcopolítica, porque saben que ahí están metidos un poco de gente que inclusive nunca se pensó ciertos nombres que aparecieron por ahí y ahora se les ve que están involucrados en los casos. Asambleístas financiados por Norero. Familiares de asambleístas financiados por Norero. Como es el caso de un asambleísta de Manabí, si no me equivoco. Entonces, todo esto tenemos que ver a ese detalle, poder analizar y decir, esto está pasando en el Ecuador, porque hay una cadena de eventos que nos va diciendo, este es el tema principal que está sucediendo aquí. Miren cómo han ido sucediendo las cosas de uno en uno, donde podemos dar un vistazo y decir, aquí está pasando la problemática del Ecuador. Y esto no es de recién. El 2008, con la Constitución del 2008... Desde ahí podemos decir que es un hito que empieza... Mire, la Constitución del 2008 primero es una Constitución que no es la legal que redactaron esa noche en Montecristi. Para empezar. ¿No? Para empezar. Y el abogado León Roldós, ese fue el nombre del... León Roldós. León Roldós. Aguilera, el hermano de Jaime Roldós. Claro, León Roldós. Entonces, León Roldós Aguilera, sí. Él denunció los artículos que fueron cambiados, que si no me equivoco son 42 artículos. Hizo una denuncia, pero ahí quedó. Porque cambiaron de la noche a la mañana para la publicación, cambiaron 42 artículos. Sí me acuerdo que dieron a conocer de unos cambios, pero explicaron que esos cambios eran por cuestiones de ortografía, algo así, dieron una explicación. Eso es, entre comillas. Entre comillas, porque la realidad, justamente esos artículos, estaban dentro de lo que no les convenía a los de la Asamblea Constituyente, en ese tiempo el correísmo. Esa constitución fue... Que tenía la mayor parte de... Claro, curules. Exacto. Esa constitución fue asesorada por el movimiento político español izquierdista Podemos. Ellos fueron los artífices de esa constitución. Y ahí están metidos justamente todos los derechos de los delincuentes, para darles medidas sustitutivas, para darles medidas cautelares, para rebaja de penas. Ahora entiendo por qué. No sé si vio usted unas declaraciones que hizo el coronel Lucio Gutiérrez. Él decía, si es que se retorna o se deja de poner en vigencia la Constitución de 2008, la actual, y se retoma la Constitución de 1998, de un plumazo se compone la situación. El cambiar una Constitución implica que exista una Asamblea Constituyente, ¿no? Y la Asamblea Constituyente es una de las herramientas del Foro de Sao Paulo. Es donde le meten a la Constituyente como primer acto de un gobierno izquierdista, de un gobierno socialista, comunista. Primer acto, llamada una Constituyente. Con el pretexto de que va a hacer mejor las cosas, un borrador nuevo y por la patria y toda la situación. Esa es yo diría la retórica que maneja el comunismo. Todo ven por los pobres, todo que para los pobres no pueden haber, ¿no? Es ese discurso de decir, no pueden haber aquí gente que progresa, gente que llega a tener sus propias
su propio patrimonio. patrimonio a esfuerzos de su trabajo, de sus bienes. Entonces, ¿qué es lo que le hacen ver a la gente? Dicen, no, pues es que los oligarcas, es que por aquí el empresario X y el empresario Z, todos tienen que ser igualitos. Y miren, eso está en los medios de comunicación. ¿Cómo si los presidentes de estos países socialistas, cómo dicen? El pobre tiene que ser siempre pobre porque contamos con ellos. Ellos nos dan los votos, ellos son los que nos sostienen. El momento que se cambian de la pobreza, salen, dice, a la clase media, empiezan ya a exigir. Empiezan a viajar a Miami y ya se hacen de derecha. Ese es el pensamiento estúpido que tiene esa gente. Entonces tratan de mantener al pueblo oprimido. ¿Y quiénes son los que les dan los votos a esa gente? Justamente el cinturón de la pobreza. Porque les mantienen ahí. No les dejan que salgan de ese mundo. Si usted se pone a hacer un análisis político de la sociedad acá en el Ecuador, cómo es que tiene la influencia a los votantes de los sectores o del cinturón de la pobreza, va a ver a dónde están los llamados borreguitos. Están dirigidos todo con el amo y señor Correa. Y miren cómo este señor sale en una forma, es un esquizofrénico, es un tipo que tiene un trastorno mental, un delirio de poder. Ya medio psicopático. Claro, o sea, es un psicópata, o sea, es un esquizofrénico, es alguien que tiene esos disturbios mentales que no le permite ver más allá de cómo generar el caos para decirse somos los buenitos y aquí estamos para que nos elijan de nuevo. Somos los salvadores. No, son los salvadores de la patria. Fíjense en las expresiones del alcalde de la SUAY, de Cuenca, con el prefecto de la SUAY, hace unos días atrás, dos días atrás, que un periodista le hace una pregunta y sale a insultar el gran gallo, el alcalde de Cuenca. Le sale a insultar al periodista. Y se levantan los dos correístas al frente de la provincia de la SUAY. Le insultan al periodista, se creen los supermanes, o se creen porque son autoridades que no sé, que para mí esas autoridades nunca entraron por la puerta. El CNN le dijo, vean, pónganse ustedes acá, pónganse acá, asambleístas por aquí, asambleístas por acá. Hay que ser realistas. Y eso es lo que vemos en la política ecuatoriana. Cómo esta horda de delincuentes que están en movimientos políticos, fugados, sentenciados, metidos en problemas, autoexiliados, ¿por qué corren? ¿Tienen miedo de quedarse aquí en el Ecuador? Espero que con esta consulta popular que el presidente ha planteado ahora, ha puesto creo que 9 preguntas más. Y entre esas se habla de la extradición, entre esas se habla de la ley de extinción de dominio, entre esas se habla justamente de ir contra estos delincuentes de cuello blanco. Yo espero que esto agiliten. No participo mucho de esa consulta porque lo que debe haber buscado el presidente es una consulta que desbarate el narcoestado. Estamos viviendo un narcoestado. Ya estamos, ya. Estamos de un narcoestado. Llegó despacito y ya estamos en la colada, como se diría comúnmente, pero sin habernos dado cuenta. Así es, se implantó, así, en silencio se fue implantando el narcoestado. Entonces de ahí viene también el nombre del operativo Metástasis, ¿no? Claro. Metástasis es un grado de cáncer que ya está regado por todo lado. Está comprometido todos los órganos de su cuerpo, ya no se va a curar. Sí. O sea, ya está contaminado su cuerpo. Eso es un metástasis, entonces por eso mismo vienen hasta estos nombres, ¿no? Sí, el nombre es bien puesto, ¿no? Este todavía es el inicio, porque lo que se va descubriendo poco a poco van saliendo más cosas, o sea, más apenas nombres. Se acaba de destapar la olla. Claro, es una parcita muy pequeña, ¿no? Y de aquí justamente el tema de que el Ecuador necesita darse un baño de verdad, necesita limpiar toda esta podredumbre que está en el Estado, está enquistada en el Estado. Y aquí tampoco vemos eso los ciudadanos. Piensan que solamente son las cabezas, el ministro, el viceministro o algún director. No, si
el elemento, la fuerza que tienen ahí de esta narcopolítica, están metidos en los mandos medios y bajos. Y es hasta, digamos, incluso los mandos medios gozan de las playas mansas del perfil bajo porque ni siquiera se les conoce. Pasan Totalmente desapercibidos. Pasan desapercibidos. Y miren aquí otra cosa que la gente debería ayudar a impulsar. Hay un dictamen, el 719, propuesto por el doctor Orlando Amores, un eminente abogado de la República, que en el año 2019 presentó una consulta popular de 8 preguntas. 8 preguntas que desarman al narcoestado. Lo que necesitamos es desarmar el narcoestado. ¿Cómo desarma el narcoestado? Necesita tener justamente esa herramienta, popularizar, reducir el número de asambleístas. Me acuerdo una de las tantas cosas. Por ejemplo, ¿está usted de acuerdo en eso? Yo creo que si esa pregunta la pone en una consulta, estoy más que seguro que un 90% le dice que sí. La extinción de dominio, todo ese tipo de acciones que van, la extradición, que van a cortar al narcoestado. Van a hacer acciones de fondo que... Exacto. Entonces ahí puede, y no necesita constituyentes, no necesita absolutamente nada. Necesita simplemente tener esa herramienta de consulta popular para decir, aquí está. Y esa consulta popular de este dictamen RC19 está aprobado por la Corte Constitucional. Es decir, que no hay que hacer ninguna otra nada, sino simplemente ponerla en ejecución. Mandó el presidente nuevas preguntas, 9 preguntas me parece que son, para la revisión. Pasará otro tiempo de revisión. Entraremos a un gasto aproximado de $60 millones, teniendo algo listo. Entonces hay que también ser objetivos y los ciudadanos también tenemos nuestra voz y nuestro derecho de exigir. Todas este compendio de actos políticos necesitamos socializar entre todos y hacer ver la realidad. Muchas cosas entiendo que por política no las querrán aceptar porque obviamente es una decisión del grupo político que está en ese momento, ¿no? En este caso el gobierno actual. Pero yo pienso que si vemos un poco más allá, si es que hay una buena asesoría, porque también veo que hay una deficiente asesoría, si es que hay esa buena asesoría, decirle, vea, señor presidente, aquí tenemos algo listito ya, lea bien, podemos modificar algo, aumentar algo, quitar algo, pero aquí hay algo que está ya dictaminado, que está sentenciado por la Corte Constitucional a favor. ¿Por qué no lo hacen? Y ahí es donde nosotros, los ecuatorianos, vamos a decir, el Ecuador regresa a sus aires de paz del año 98, de su constitución del 98. ¿Qué hicieron con la constitución del 98? La mandaron al tarro de basura y aumentaron en el 2008 2 poderes más. El cuarto poder, que es de transparencia y control social, donde le metieron a ese monstruo de 1000 cabezas, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y el quinto poder, el control electoral. Ahí está todos los problemas que tenemos de los procesos electorales. Ahí está el actual Consejo Nacional Electoral, que está prorrogado en funciones ilegalmente. ¿Y quiénes son los artífices de todos los fraudes? Son ellos. Ya saben quién va a ir qué sé yo, de asambleísta. Solamente faltan las votaciones. Así han sacado en forma de memes. Entonces tenemos que tener esa visión los ecuatorianos. Antes, cuando era el Tribunal Supremo Electoral, no podía estas cosas, ¿no? Era diferente. Porque iban representantes de los partidos políticos y entre ellos se controlaban. Exactamente. Y eso justamente en ese dictamen está una de esas cosas, uno de estos temas. De regresar al sistema de lo que era el Tribunal Supremo Electoral. Tribunal Electoral. Tribunal Supremo Electoral, sí. Así es. Donde habían representantes de todos los movimientos y partidos políticos. Ahora no, es un grupo que está a dedo. Bueno, la idea, yo recuerdo, yo estuve en ese tiempo, yo trabajaba en el Tribunal Provincial Electoral de Tungurahua, que era la representación del Tribunal Supremo Electoral. Y ahí se cambió a CNE
Y claro, en discurso era lindo, ¿no? Porque decían, los partidos políticos tienen intereses y qué mejor que vaya gente ciudadana, decía, que no tenga nada que ver con ningún partido político, pero desde el primer momento entraron toditos los que eran alineados al partido de gobierno de ese entonces, que Mm, era lo que es ahora la Revolución claro, Ciudadana. Alianza País. La Alianza País, sí. Sí, justamente esos, Y de ahí esas sáquele son si pueden. esas son los elementos que formaron a la Constitución del 2008, donde abrazaron, donde prácticamente Correa se autodictaminó un dictador, ¿no? O lo que se llaman dar los golpes blandos. Tomó todo el poder del Estado. Con una pantalla y tinte Claro, diciendo que es así es. democrático, pero Así es. acomodado y ajustado todo. Recuerdo de una sabatina que dijo que el presidente de la República es el jefe del Poder Judicial, del Electoral, del Ejecutivo, de esto, que el otro, de la Superintendencia de Bancos, o sea, de todo. ¿Eso qué se llama? Dictadura. Así de simple, Una dictadura. monarquía, también podríamos decir. El término más adecuado es una dictadura, ¿no? La monarquía viene como herencia de Me varias refería, generaciones. sí, pero me refería que cuando había los reyes, lo que se decía del rey era una sola palabra, Claro, ¿no? claro, Ya con la democracia es que hay otros poderes, y hay candados, que no se puede hacer la así cosa. es. Ujú. Pero esto ya es una dictadura, una tiranía. El Una dictador viene a tiranía. ser un Un tirano, tirano. claro. Es la Y diferencia con el rey. eso es lo que demostró. Cogía los periódicos y rompía y se reía de todo el mundo, se burlaba de todo el mundo. El periodista tenía que estar al servicio del señor. Para no ser vejado. Claro. Recuerdo también en una de esas famosas sabatinas que una señora, X señora, de ciudad, algo le reclamaba. Alguna cosa le pedía, le reclamaba, creo que era inmigrante, alguna cosa. Le hizo sacar a la señora. Y no le tome en cuenta el ciudadano. Es su imposición, realmente es la tiranía, imponerle al pueblo. Y eso es lo que hizo. Así manejó y hasta ahora sigue manejando. Y desde el exterior sigue incidiendo este tipo de actos que van a perturbar el tema político ecuatoriano con su temática de hacerse ver el salvador de la patria, que te han hecho patria. Ese es el eslogan que manejan, ¿no? Es que la gente, bueno, se acuerda, ¿no? Que tuvo suerte, también diría yo, no sé si opina usted lo mismo, que justo en ese tiempo había recursos, pues, del petróleo Claro, que claro. fue lo de los precios más altos, sobre de los $100 durante todos esos años. Entonces, al haber recursos, se hizo obras, con las obras se dinamizó la economía y estábamos bien. Entonces, la gente se acuerda de eso y piensa que es por la persona. No. Y no necesariamente es aquello. Fue un buen momento de bonanza también, que ya no se va a volver a repetir, por cierto. Claro, estábamos con un precio del petróleo que recuerdo que llegó creo que hasta los $150, por ahí me Sí, parece que sí, llegó. yo recuerdo que llegó hasta esos niveles. Era una cantidad exorbitante Hasta de dinero que 180 tenían. creo que llegó. Por eso llegaron a robarse algo más de 70.000 millones de dólares. 70.000 millones de dólares. Entonces, yo por eso me pregunto, digo, ¿por qué está tanto fugado de aquí del Ecuador? ¿Por qué ya creo que es este 24 de enero que tiene su juzgamiento en los Estados Unidos? Un pobrecito que no tenía nada, sacó 14 millones de dólares para poner como fianza en los Estados Unidos y déjeme defenderme libre. 14 millones, Que no es ningún pelo de ¿no? cochino, obviamente. Y de acuerdo a los análisis, si la ley norteamericana juzga, este señor va a tener una condena de, creo que es hasta 100 años, por ahí creo que le viene la condena. Y así debería ser. Porque no puede ser de que la Contraloría está para controlar Como su nombre lo las dice. instituciones del Estado, ver que funcionen y regulen su procedimiento, su actividad, su actitud y todo, y las cuentas estén claras. Que sea esa institución la que tapa absolutamente todo, que no hay glosas o desvanece glosas para que, a fin de que esa persona sea la recompensada económicamente, que se debe el erario nacional, el que le corresponde a usted, a mí, a toda la gente que estamos acá. A nosotros nos hacen sentir como unos simples animalitos de cajón, que hacen lo que les da la gana y nos ponen
en un rebaño para estar simplemente agachando la cabeza y esperar que nos estiren la mano para darle de comer. Eso no es así, eso no debe ser así. No debe ser así. Ahora que dice usted como animalitos, me hace acuerdo y les recomiendo a los amigos que nos están observando y les recomiendo a usted, si de pronto no lo ha visto, para comprender una buena parte de lo que estamos hablando nosotros en estos instantes. Yo llegué a ese nivel de comprensión viendo la película La Rebelión de la Granja, Sí. basado en un libro, George Orwell me parece Sí. que es el escritor, por ahí, por la década de los 80. Primero fue un libro y luego lo llevaron a la pantalla grande. Es como un cuento con animalitos. Búsquenlo ahí en el YouTube, asoma gratis, véanlo con los niños porque es algo incluso bonito, entretenido de ver, pero tiene un mensaje de profundidad para la comprensión política de lo que ocurre que a mí me dejó impresionado. Parece que usted sí ha visto la película. Sí, le vi. Justamente, mire, de estos buenos momentos de la lectura, de lo que vemos, a veces hay títulos que ni siquiera lo vemos con ese pensamiento, ¿no? Pero vemos el mensaje que tienen esas. Lo que pasa es que también las personas que escriben, como están dando un mensaje tan profundo, también le pintan como cuentito para no ser perseguidos, porque si dijeran de frente de lo que se trata, va a haber fuerzas que impidan que saque su obra, su producción. Sí. Hay muchos libros, ¿no? Donde le hacen reflexionar al ciudadano, donde le ven la temática política, cómo funcionan los estados, de que uno a veces se queda pensando y dice, en realidad está pasando esto, en mi país pasa esto, y nunca nos hemos dado cuenta, ¿no? Estas prácticas de podernos ilustrar, autoilustrar, ahora que tenemos los medios de comunicación, los smartphones, el internet, tanta facilidad. Cualquier cosa que ponemos podemos encontrarlo en internet. Entonces, sí nos permite tener esa autoeducación, educarnos culturalmente, no necesariamente como alguien decía, es que yo no terminé el colegio, eso no importa. En estos tiempos, amigos, y coincidimos con el coronel, no hay pretexto para decir yo no sé. Así. De pronto, un título académico avalado por una institución es diferente, pero usted puede aprender ahora en el internet, hay tutoriales de absolutamente todo. Y caramba, yo sí me atrevería a decir que muchas cosas que he aprendido viendo videos de YouTube, superior, pero al 100 por 1 de las clases que recibí en el colegio. O sea, claro, ahí teníamos profesores de literatura, de filosofía, pero que no enseñaban bien, en honor a la verdad. Yo he aprendido 100 veces mejor viendo los videos que ahora existen en el internet. Sí, yo espero que justamente con estas charlas, con este modo de tener este tipo de entrevistas, y me agrada mucho que el observador tenga estos espacios, porque podemos conversar con más apertura, con más amplitud. Se puede desarrollar los temas, claro, y con esa idea lo hicimos. ¿Qué es lo que se busca? Es que la ciudadanía conozca con más profundidad, que conozca imparcialmente las cosas. Yo no vengo a representar a ningún partido político ni nada por el estilo, yo soy una persona... El invitado como analista, conocedor del ejército ecuatoriano. Un analista, un soldado de la patria, una persona que luego de haber servido a la patria en el servicio activo, pues me he dedicado justamente a ver los problemas del país, a tratar de ser parte de la solución, buscar la mejor solución, estar en un momento determinado, poder servirle nuevamente a la patria desde alguna función. Sí. No busco funciones por si acaso, no estoy buscando puestos, no estoy buscando absolutamente nada, sino simplemente compartir estas ideas con los conciudadanos para concientizar. Mire el caso aquí de las cárceles, aquí las 2 nuevas cárceles que piensa el gobierno colocar. Ha sido una polémica, pero yo he visto algunos mensajes de gente de las comunidades que están de acuerdo en la construcción. Antes de pasar a ese tema, porque sí quiero preguntarle eso también, pero usted habló del servicio a la patria y quiero aprovechar preguntándole para cerrar esta parte. Si con este estado de excepción y la declaratoria que ha hecho el presidente de guerra interna, ¿hay la posibilidad de que los militares en servicio pasivo sean llamados? Claro. Justamente yo escribí una carta abierta al presidente porque los militares estamos aquí. ¿Están vivos? Estamos aquí vivos, estamos con la fuerza, estamos con el conocimiento, estamos con toda la intención. Nuestro ímpetu como soldados de haberle jurado a la patria esa promesa de siempre, como siempre yo digo,
y llevo en mi alma esa frase, defenderte hasta airoso morir. Un juramento El quizás. juramento hecho a mi bandera fue justamente ese, defenderla hasta airoso morir. Hoy que estamos en el servicio pasivo y que la patria está en una situación en una grave conmoción, estamos aquí prestos para formar parte del contingente, ayudar a nuestros compañeros, porque sabemos cómo se agota la gente, cómo se agotan las unidades, porque el estar relevándose continuamente agota. Claro que sí. Entonces se necesita tener un respaldo, un contingente humano que ayude. Por eso nos llamamos reserva activa. Estamos listos para que simplemente con una orden nos digan, mañana se presentan en el comando de brigada y simplemente formamos parte de los equipos de combate o las unidades. ¿Usted está listo entonces, ya lavadito el uniforme, por si acaso? Obviamente tenemos todo, tenemos la preparación, tenemos la mística de soldados. En su caso, al menos, porque por lo menos debe haber algunos que no han de decir, no, yo estoy chévere, sí, vacacionando, no quiero regresar debe haber algunos. Habrá soldados, viejos soldados, como hay un, no quiero mencionar el nombre públicamente, pero hay un individuo que aprovechó de la estancia en Petroecuador, creo que llegó al grado de teniente o capitán, algo así. Los típicos resentidos de Fuerzas Armadas que hablan lo contrario. Le voy a enseñar un texto de un fulano donde está en contra de lo que está haciendo el presidente Noboa actualmente. Muy criticado una situación. ¿Cómo podemos estar pensando esa clase de gente a buena hora que han salido a tiempo de las Fuerzas Armadas? Pero no se puede permitir que esa clase de gente, esa clase de militares, no le digo militar porque ese nunca fue militar, pero llegó a tener un grado militar. Esa clase de elementos, digamos. Y que se va en contra de una acción que necesitaba el gobierno ponerla ahí, primero calificar como terrorista y segundo entrar con operaciones militares de contraterrorismo. No entiendo, trato de entender, y supuestamente es un erudito que ve en el chat que siempre pasa criticando a los gobiernos. O sea, esa típica gente que anda... Una persona tóxica. Exacto, intoxica a la gente, se hace ver como un sábelo-todo, genera unos espacios de inconformidad. ¿Con qué fin? Como un virus humano, diría yo entonces. Simplemente veo que es una persona que tiene un trauma o una persona que tiene un rechazo negativo hacia los gobiernos y hacia Fuerzas Armadas. Entonces, ese tipo de cosas son las que hacen mal al país. Sí. Ese tipo de gente es la que hace mal al país. Tenemos que ser analistas, tenemos que ser personas que pensamos con la cabeza, no con el corazón. Así mismo tiene que ser la votación cuando vamos a las urnas, ir a votar con la cabeza y no con el corazón. Bueno, se dice, y usted como una persona que también conoce de comunicación política, lamentablemente, y esa es una de las debilidades de la democracia, que nos da la posibilidad de elegir a los ciudadanos, pero lamentablemente los ciudadanos, en vez de votar con la cabeza, lo hacemos con el corazón, por el odio o la simpatía, o con el hígado de las iras. Así es. O con el estómago por el hambre, la esperanza y la necesidad. Es lamentable, ¿no? Es lamentable por ese tipo. Al menos aquí en esta provincia hemos visto muchas cosas que hacen ese tipo de proselitismo, ese tipo de actividad de comprar conciencias a la gente, comprándoles con trago, principalmente del trago. Aquí es del trago, si no hay trago no es candidato. Entonces ya la gente tiene que cambiar esa modalidad. La gente tiene que ver más allá. Lado y lado, ¿no? El político que regala y el ciudadano también que acepta. O sea, si es de lado y lado también la situación. Es lo que piden. Pero yo espero que en algún momento la gente reaccione de una manera positiva, que la gente vea que las cosas tienen que ser formales, frontales, y porque le nace a la persona, y no porque hay una corriente que me empuja. O porque políticamente dicen, no, es que yo estuve en la campaña y yo me merezco un X puesto. Bueno, eso ya es una equivocación lamentable, porque la persona que se adhiere a un movimiento, un partido político, tiene que ser convencido de la ideología, claro. No con la esperanza de que le den el puestito, porque ahí estamos hablando de que un partido político está siendo visto como una unidad para buscar trabajo.
Y no es así, o sea, eso es una equivocación que lamentablemente veo que está muy enquistada y normalizada en provincias como la nuestra, sí. Pastaza. Sí, aquí se ha visto eso muy... Como muy una común. agencia de empleos. Al partido político lo están confundiendo como agencia de empleos y no es así, queridos Claro. amigos, que lo han normalizado, esto no está bien. Por eso estamos como estamos, de hecho, coronel. Y eso ha pasado aquí recientemente, aquí en la bueno, no recientemente, sino que todos los Todo el procesos tiempo ha electorales pasado, ha habido pero eso. esta vez creo que ha sido más evidente, Sí, diría yo. así es, así es. En todo caso, yo creo que esas páginas hay que virarlas, hay que ver con nuevos ojos, hay que ver con esa mística de un buen ciudadano que hace por la patria, hace porque quieren que esa persona, ese gobernante, le vaya bien, porque si al gobernante le va bien, nos va bien a todos. No podemos dejar al gobernante solo. Así es. Muy bien, muchísimas gracias la presencia del coronel José Hidalgo por su intervención en esta noche y a nuestros amigos también el agradecimiento por su atención. Felicidades, hasta pronto. Gracias, una buena noche.